Continuamos. Vamos a la segunda hora de clase del día de hoy, pero la clase número 8 de la materia. Seguimos viendo justicia divina. Estos tres incidentes trajeron como resultado la regeneración. ¿Cuáles tres incidentes? El término regeneración indica llevarte al género original que tenías antes de caer en Adán, sin la posibilidad de volver a caer en dicho estado. Escuche esto y trate de grabárselo. Trate de aceptar y trate de creer lo que le dice Dios en su palabra y no lo que los hombres le digan. Porque le digo algo. Dios responde por lo que Él dijo y por lo que mandó a decir. Dios no responde por lo que los hombres inventen de Él. ¿Sí? Importante tener en cuenta y estar ubicado acá, en este detalle. El término regeneración indica llevarte al género original que tenías antes de caer en Adán, sin la posibilidad de volver a caer en dicho estado, hablando de un estado espiritual. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Muy importante tener en cuenta y ubicarnos en esta expresión de Pablo o del Espíritu Santo a través de Pablo. Nos salvó. No dice que nos va a salvar, dice que nos salvó. Luego dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. La regeneración es una renovación que se da mediante la intervención del Espíritu Santo en el espíritu del hombre, y que dicho acto es irreversible, oiga, inalterable, invariable, no tiene vuelta atrás, es un acto absoluto y eterno en aquel en quien se produce. Es un incidente que no se puede perder por voluntad humana después de haberlo adquirido por fe en la gracia divina. Nos salvó, note la expresión clara, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nuevamente reiteramos lo que Pablo a través de su pluma le escribe a Tito 3:5. Regeneración viene del griego palingenesia, que indica hacerte de nuevo. La regeneración no es aplicable al remiendo o a la reestructuración. Somos nueva criatura. Nunca antes habíamos existido para Dios. Por esta causa, el término nuevo que Pablo utilizó en 2 Corintios 5:17 para hacer referencia al nuevo nacimiento es kaino, que indica lo que viene a ser por primera vez. Ahora, escúcheme esto. Yo siempre hago una comparación. Si usted cree que esto no tiene lógica, pues cuando hagamos el debate al final me lo dice. Y si no tiene lógica, yo me corrijo. Pero hoy en día tenemos una nación que se llama Israel. La pregunta es, ¿de a dónde nació o salió esa gente?
de lo que hoy en día también tenemos como gentiles. Dios le dio una palabra a un hombre llamado Abraham. ¿De dónde era Abraham? Ur de los Caldeos, actualmente pueblo existente y perteneciente al territorio de Irán, Irak, que Irak e Irán, eso era lo mismo. Eso en geopolítica después lo dividieron. Pero Ur de los Caldeos pertenecía a Irak. ¿Sigue existiendo ese pueblo? Sí. De ahí trae un hombre, hijo de un llamado Tarek, fabricante de escultura. Dijéramos aquí, fabricante de José Gregorio Hernández, de María Leonza, de... ¿Cuál es el otro? Los que usted tenían antes cuando adoraban allá, el altar que tenían, ya se los olvidó, ajá, museitos ahí. Entonces, un fabricante de todo esto tiene un hijo llamado Abraham. Ese Abraham, Dios un día le dice que se salga de su tierra y de su parentela, que se vaya a una tierra que le va a mostrar. Y Abraham sale y se va. Pero pregunto, antes, es decir, Abraham como tal, era gentil, hombre común como cualquier otro. Dios le da una promesa, Dios lo enriquece inmensamente. Este hombre tiene mucha riqueza, tiene esclavos, tiene esclavas, tiene siervos, siervas, y él se empeña en que no quiere que lo herede un esclavo, que quiere que lo herede un hijo. Dios le dice que sí, que no se preocupe, que le va a dar un hijo. Ok, pasa el tiempo, pasan los años, Dios le dio el hijo. Ese hijo tiene otro hijo llamado, ¿cómo se llama el hijo de Isaac? Correcto. Sobre ese otro hijo, entonces explota la bendición. Produciendo ¿cuánto? 12 hijos. La pregunta es, ¿la esposa de Abraham de dónde era? Era prima de él, Ur de los Caldeos. Es más, era media hermana. Sí, era media hermana. Ok, el detalle está que de los gentiles Dios determinó y sacó a un pueblo, a una persona para luego constituir a un pueblo llamado Israel. Pregunto, ¿usted cree eso y lo acepta? Claro que sí. Ahora, si creemos eso y aceptamos que Israel existe, y lo hemos leído en la Biblia y está allá en el Medio Oriente, si aceptamos eso, ¿por qué no aceptamos esto también? ¿Cuál? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si aceptamos que Israel tiene existencia y aceptamos que los gentiles tienen existencia, ¿por qué no aceptamos que la iglesia tiene existencia también? ¿Por qué una sí y la otra no? Bienvenidos, muchachos. Ahora, entienda esto. Hablando como un legalista que no lo soy, que nace de un hombre gentil. ¿Gentiles o no? Ok. Entonces, si el padre de Jacob fue un gentil llamado Isaac, hijo de un gentil llamado Abraham, nieto de un gentil llamado Tareb, Israel no existe. Hablando como un legalista que no lo soy. Entonces, ¿por qué si aceptamos que existe Israel? Porque Dios lo dijo, porque está escrito, porque está en la palabra. ¿Y por qué de la misma manera no aceptamos que somos nuevas criaturas? ¿Sí? Que Dios de la raza humana, que es una sola, que hay diferentes colores y diferentes rasgos y cuestiones, y entonces dicen, no, la raza amarilla, la raza negra, no, la raza humana es una sola. Que hay diferentes rasgos entre nosotros, eso es otro detalle, pero que de ese componente humano, Dios ha hecho 3 pueblos, sí, está en la Biblia. ¿Cuáles son esos 3 pueblos? Los gentiles, Israel y ahora la iglesia, en Cristo Jesús. Entonces, Israel no es la iglesia no es Israel, los gentiles no es Israel, ni tampoco es la iglesia. Eso es lo que las escrituras me demuestran. Otra vez, regeneración viene del griego palingenesia, que indica hacerte de nuevo. Es lo que Dios determina hacer con Jacob, luego que lo llamó. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob. ¿No se dirá más tu nombre?
Jacob. ¿Cómo te vas a llamar de ahora en adelante? Israel. Y punto. Caso único y fortuito en la Biblia. Que ahora anda un poco de gente por ahí, supuestamente que Dios les cambia los nombres y ahora no se quieren llamar como le puso el nombre papá y mamá. Ese es el problema de ellos. Pero al único que Dios le cambió el nombre en la Biblia es a Jacob. Ahora, la regeneración no es aplicable al remiendo o a la reestructuración. Somos nueva criatura. Entiéndalo, acéptelo, asimílelo. Nunca antes habíamos existido para Dios. Por esta causa, el término nuevo que Pablo utilizó en 2 Corintios 5:17 para hacer referencia al nuevo nacimiento es kainos, que indica lo que viene a ser por primera vez. Ahora, yo le pregunto y usted responde. ¿El mundo es mundo? ¿Por qué razón? Según Juan 3:18. ¿Por qué el mundo es mundo? Porque no cree. Y por no creer está condenado. Ahora la pregunta es, ¿al mundo se le va a juzgar y puede tener condenación por cometer pecados o por el pecado? Para efectos de Dios, el mundo fornica, adultera. Analicen frío lo que estoy diciendo. El mundo se le toma en cuenta los pecados sociales y morales como tal al mundo. Escúcheme. El que está dentro del río, mojadito todo en pelota, usted agarra y le tira un vaso de agua. ¿Lo moja? ¿Por qué? Ok. Entonces, si el mundo está en pecado, los pecados a él no se le cuentan. Entonces el mundo, aunque haga todo este tipo de obras asociales o amorales, no se le cuentan como pecado. Eso a él no lo condena. Él está condenado por ser incrédulo. Ahora, usted y yo, una vez que dejamos de ser mundo y pasamos a ser nueva criatura, sí se nos cuentan y pecamos. ¿Sí? El detalle está que usted y yo salimos de el pecado, que era el que nos condenaba. Entonces, ahora sí estamos en la posibilidad de cometer pecados, pero los pecados no nos condenan. Nos hacen inútil para Dios poder desarrollar su propósito en nosotros. Por esa razón, no debemos de estar cometiendo pecados. Pero cuando por alguna circunstancia nos idiotizamos, nos abobamos, nos atontamos, ¿qué hay que hacer una vez que cometí el pecado? Reconocerlo, confesarlo y apartarme. Él lo único que va a hacer es perdonárnoslos. No lo va a quitar. Es decir, la tentación va a seguir latente. La oferta del diablo y del mundo va a seguir latente. Usted y yo lo que tenemos que aprender a rechazarla. ¿Sí? Entonces, ubiquémonos en ese detalle, del gran detalle, ¿oyó? La posición que nosotros tenemos como creyentes. Ahora, el término kainos tiene que ver con lo que nunca ha existido. Por lo tanto, usted, antes de haberle entregado la vida a Jesús, todo lo que usted hizo para allá, para atrás, Dios no lo toma en cuenta, y todo lo que usted haya hecho para efectos de cuando usted sea juzgado como iglesia, no se tomará en cuenta para nada. Todo lo que usted hizo siendo mundo, eso fue ya. De modo que nosotros no tenemos pasado para Dios. En Él somos un presente y nos proyectamos hacia un futuro para Él. Las cosas cuentan desde el mismo momento en que creímos. La Escritura Sagrada nos muestra la fuerza de la regeneración que se dio mediante Jesús. El texto dice, oiga, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi pregunta es, de los que estamos aquí, ¿a cuánto nos libertó el Hijo? Amén. Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libre de qué? De el pecado.
Este pasaje encierra una verdad revelada que a muchos no se les ha iluminado. El texto está revelado, pero necesitamos la iluminación de lo que está en ese texto para mayor comprensión del mensaje que se quiere transmitir en el escrito. Voy a relatar una historia que se dio en algún lugar del mundo. Se cuenta de un individuo que asesinó a un sinnúmero de mujeres y su modus operandi era el de violarlas, estrangularlas y finalmente decapitarlas. Este individuo fue apresado y condenado a la pena máxima. Habiendo cumplido su condena, salió en libertad. En la noche de su liberación, se fue a un sitio apartado en la soledad. Al amanecer, fue interceptado por una unidad policial, deteniéndolo preventivamente. La razón fue que esa misma noche de su liberación apareció una mujer violada, oiga, estrangulada y decapitada. Al ser juzgado por el tribunal como supuesto asesino, lo hallaron culpable por el hecho de no tener una coartada, se dice en el ámbito jurídico. Una coartada, es decir, cómo demostrar que él esa noche no estuvo en el sitio del suceso. Es decir, cuando hay un delito y de repente a ti te quieren inculpar del delito, tú tienes una factura de un pago que hiciste en algún lugar muy lejos de ahí, tienes alguien con el cual tú estuviste compartiendo toda la noche, a la hora del delito tú estabas en tal parte y hay alguien que puede demostrarlo, ¿cómo te culpan de? ¿Sí? Pero ¿cómo mostraba qué? Eso es para efectos del mundo. Ahora, él pasó toda la noche solo. Él para la nación era libre al cumplir una condena, pero no era verdaderamente libre, tenía antecedentes para el Estado. ¿Sí? Ahora, el mensaje de Jesús al tratar de nuestra verdadera liberación nos da a entender que para Dios Padre no tenemos antecedente, no hay un historial ni pecados acumulados en Jesús. Somos, verdaderamente libres. A esto se le llama regeneración. Al ser libres, verdaderamente libres. Todo lo que hicimos, ¿lo pagó quién? Jesús. Como Jesús lo pagó, no hay deudor. No hay deuda. Ahora, la regeneración vino como producto de una obra vicaria. El término vicario no aparece en las escrituras o en la Biblia como tal. Por ende, no es bíblico, es un término teológico o técnico, utilizado para describir a Cristo como un sustituto, y de allí se deriva lo que se conoce teológicamente como obra vicaria. Antes de entrar en el tópico acerca de lo que es un vicario y lo que es una obra vicaria, voy a tratar el tema de Cristo como el postrer Adán. Oiga lo que viene. El término postrer indica uno semejante al primero, siendo el segundo, y a su vez, oiga, el último, sin posibilidad de que haya un tercero. Este es el término que utilizó el apóstol Pablo en la carta que escribe a los romanos y la primera carta a los corintios. Vamos a ver qué dice el apóstol aquí. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán. ¿Sí? El primer hombre, ¿quién fue? Antes de Adán ha visto más hombres.
Entonces, si hubiesen más hombres antes de Adán, Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo aquí nos estuviera mintiendo. Entonces, ¿de dónde era la esposa de Caín? ¿Se recuerda de la preguntita que nos hacen cada rato? La esposa de Caín era ¿de dónde? Entonces Dios creó a otros por allá y comienzan a hurgar. Ya va. ¿Qué le dice el texto aquí? Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Sí? El término alma viviente es alguien que tiene vida. La vida que tiene, otro se la dio y él no se la puede transferir a nadie. Eso es lo que quiere decir alma viviente. El postrer Adán, en este caso Cristo, espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir espíritu vivificante? Alguien que tiene vida, la vida que tiene es suya, es propia, y él se la puede transferir al que él quiera. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, hablando del ser humano. Luego lo espiritual, hablando de Cristo. El primer hombre, hablando de Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? ¿Cuál? Oiga esto. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales. Es decir, los terrenales somos nosotros, tenemos semejanza ¿al quién? Al primero. ¿Cuál? El celestial, tales también los celestiales. Voy otra vez aquí. ¿Cuál? El terrenal, también los terrenales, usted y yo. Ahora, ¿cuál? El celestial, también los celestiales. Ahora, nosotros vivimos un poco de tiempo en Adán. ¿Sabía usted eso? Cuando éramos incrédulos. Cuando éramos incrédulos, nosotros fungíamos meramente como hijos de Adán. Dios envía al postrer Adán, que es Cristo, alma, espíritu vivificante, alma viviente fuimos primero, ¿verdad? Pero ahora envía al espíritu vivificante para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, luego de la muerte de Jesús, o luego de que usted y yo recibimos a Jesús, Jesús funge como nuestro hermano mayor, ¿cierto o falso? Entonces nosotros tuvimos en la posición de Adán, condenado, pero en Cristo nacimos de nuevo. Nacimos en Cristo. Y de la misma manera que tuvimos las características de Adán, ahora tenemos las de ¿quién? Eso cuesta aceptarlo. Pero es la verdad. Y si yo no lo acepto, ¿a quién me estoy negando creerle? Al Espíritu Santo que habló a través de Pablo. Ahora, ¿cuál? El celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos, sí, también la imagen del celestial. Ahora, en el caso espiritual, ya nosotros en Cristo hemos sido unidos por la fe. Ya, así como Cristo es hijo de Dios, nosotros somos hijo de Dios. Que su mente no está al nivel, y la mía tampoco, al nivel de la de Cristo, y su mente y la mía todavía le vienen pensamientos corrompidos, eso lo vamos a estar batallando hasta el día que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Por lo tanto, ya hay un paso adelantado. Mi espíritu y el de Cristo están unidos. Falta la unidad total del alma y la del cuerpo, pero viene en camino y ya está prometido. Ahora, lo más importante de las tres, ¿cuál es? ¿La del espíritu, la del alma o la del cuerpo? Las tres son importantes, pero hay una más. ¿Cuál? Y espiritual, muchachos. Primera de Corintios 15, 45 y 49. Adelante las dos que se asoman. No se escondan. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, oiga, y por el pecado las muertes, así la muerte pasó a todos los hombres. Esto es Adán.
por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? Todos. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que pasó por cuanto todos pecaron? ¿Cómo es? Compléteme el texto. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? ¿Quiénes son todos? Todos. Entre ellos Israel. ¿Está Israel destituida de la gloria de Dios? Todo es todo, compañero. O los gentiles somos los más bolsas y los israelíes son la clase aparte de Dios. No, Dios no hace acepción de personas. De eso usted tiene que convencerse y de estar persuadido. Pues antes de la ley, no existían los judíos todavía, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Porque luego de la ley que Dios le dio a Moisés, el que oyera y obedeciera la ley, pues obtenía la salvación, la vida. Aún en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir, en este caso Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Cómo? El juicio vino, ¿cómo dice el texto? Ajá. El juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Usted había leído eso? Sí, muchas veces. Ese es el verso 16. Romanos 5, 16. El juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Cuál fue ese pecado? Uno solo. Ahora, el pecado de Adán fue social, moral o espiritual. Yo se lo he dicho varias veces. Traten de recordarse. Giren la mente para atrás, no la cabeza, como el búho, no la mente. ¿El pecado que cometió Adán fue social o fue moral? Nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Las tres áreas de nosotros pueden pecar? Sí, el término pecar o pecado es errar al blanco. ¿Yo puedo errar al blanco en lo espiritual? Sí. ¿Yo puedo errar al blanco en lo social? Claro. ¿Yo puedo errar al blanco en lo moral? Claro que sí. ¿En cuál de ellas pecó Adán? Pregunto, para efecto de nosotros según la Biblia, ¿qué es pecar moralmente? Tener actividad sexual con otra persona que no sea nuestra pareja, ¿cierto? Ok, ¿podía Adán hacer eso? No. No, esa es la respuesta tajante, real y verdadera. La razón, porque no me puedes dejar un no sin razón. ¿Cuál es la razón? No había más mujeres ni tampoco había hombres para que practicara homosexualismo. Entonces estamos claritos ahí que el pecado de Adán no fue moral. ¿Qué es pecar socialmente? Bueno, agarrar mi sonido cuando yo vivo así cercano a una vecina por ahí, arremangarle todo el volumen y no dejarla ver sus novelas, no dejarla hacer sus cuestiones por allá, barrer el sucio de mi casa cuando yo vivo así en casa cercana, tirársela para el lado de la vecina, meterme para allá con el churún de café y garanearle el café al café de ella, robarle las naranjas, los limones, ¿qué otra cosa? Todo lo que tiene que ver con esa área. Llegar y abrir la nevera y comerme los dulces, los chocolates que no son míos, que no me los han dado, yo no los he comprado, eso es pecado de índole social. Ahora, ¿podía Adán hacer eso? La respuesta es la misma, pero la razón no es la misma. ¿Por qué no podía hacerlo? No podía hacerlo, porque no tenía vecino. Dichoso Adán que no tenía suegra. Ajá. ¿Por qué no podía pecar desde el punto de vista social?
porque todo, absolutamente todo era de él. Entonces el pecado de Adán fue uno, espiritual. ¿Cuál? Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado en Adán. Esa parte usted no la había visto, esa es la versión Octaviano Torres. Ha sido condenado en Adán. ¿Por qué? Porque Adán tuvo la oportunidad de dejar de creer, que usted y yo no tenemos esa posibilidad. Adán pudo dejar de creer, conociendo, pero usted y yo no, porque nosotros hemos sido procesados y estamos en otra posición del mundo espiritual. Ahora, el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Cuál? La incredulidad, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, y yo le agrego a los que creen, la justificación de vida, pero la palabra vida acá es eterna, aunque no aparece aquí, está sobreentendido, porque cuando hablamos de la vida de Dios, Dios no tiene vida que no sea eterna. ¿Sí? La vida en Dios es eterna. Porque así como por la desobediencia de un hombre, luego de haber dejado de creer, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, quien Jesús, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, pero sí, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Aquí sí está clarito, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5, 12 y 21. Ahora, la ley. ¿Qué era la ley? Como un espejo. Usted se para frente a un espejo, ¿qué usted va a ver en ese espejo? Esta belleza, esta silueta hermosa que está aquí, más nada. Pero si usted en el andar, en el estar cocinando, tocó una olla llena de carbón y se tocó la cara, y el otro por allá trabajando con la mecánica se llenó de grasa y de basura de la moto y se chorreó la cara, usted se mira en el espejo y se vio lo chorreado que está. ¿El espejo le va a limpiar? Eso era lo que hacía la ley. Nos reflejaba lo que había, más nada. Pero la gracia no solamente nos muestra lo que hay, quita lo que hay. Ahora pregunto, ¿preferimos la ley o nos quedamos con la gracia? Si somos inteligentes, creo yo que debemos de aferrarnos ¿a qué? A la gracia, señoras y señores. El pensamiento de Pablo, cuando menciona a Jesús como el postrer Adán, en forma recíproca o bilateral, estriba en que todo lo que Jesús, en calidad de hombre, logró hacer, Adán estaba en la posibilidad, oiga esto, de hacerlo. Así como Jesús en su humanidad, a causa de su obediencia, condenó al diablo, se podía dar la posibilidad de que Adán en su humanidad, a causa de su obediencia también, en forma oportuna, cuando fue seducido por la mujer, emitiera condena a Satanás, enviándolo al infierno a causa de su obediencia en su estado probatorio. Entonces, ¿cree usted que si Adán, cuando viene Eva con la oportunidad de pecar, él la rechaza, él no acepta la oferta que venía del diablo a través de la mujer, ¿dónde estuviéramos nosotros? Si Adán no acepta la oferta del diablo,
no cae en pecado, no se corrompe, ¿dónde estuviéramos? En el Edén. Toda la tierra fuera un Edén. La mujer había pecado, sí, pero en ella no se había consumado el pecado. El pecado en ella no era condenable. Entonces, si Adán, cuando viene la oportunidad de pecar, él no lo acepta, él lo rechaza con esa actitud. Oiga, redime a Eva y condena para siempre al diablo. ¿Dónde estuviera Adán? Vivo todavía aquí en la tierra. No tuviera arrugadito, viejito con un bastón por ahí, no. No hubiera esa necesidad. Pero ¿qué sucedió? Se rajó, como dicen los mexicanos, pero ya va, ¿echó a perder el plan? Sí, ese. Pero Dios tenía preparado a Cristo para que le acomodara el plan. Entonces, si ya el plan fue reacomodado, ¿por qué no aceptarlo? ¿Por qué si aceptamos que Adán echó a perder el asunto y por qué no aceptamos que Cristo lo acomodó? Ahí es donde está el detalle. Somos buenos para creer, para aceptar lo malo. Somos buenos y especiales para escuchar chisme. Pero para escuchar la verdad nos cuesta, ¿verdad? Dijeron un amigo, tenemos orejas buenas para ser receptores de basura. Pero ya va. ¿Y por qué para ser receptores de lo bueno no? Ahora, el otro acto recíproco en semejanza a Jesús como el postrer Adán, en que Adán era un ser mortal e inmortal. Mortal porque podía morir, inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Si Adán no hubiera cedido a la tentación, por su obediencia hubiera pasado, oiga, del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad eterna, quitando la posibilidad de morir a causa del pecado, restándole a Satanás el derecho de volver a tentar a Adán a causa de su eterna inmortalidad, que es la posición que Cristo tiene ahora. Cristo, ¿por qué Satanás lo tienta? Porque tenía la oportunidad de quebrarlo también. Porque si Satanás sabe que no tenía ninguna posibilidad de quebrar a Jesús, ¿para qué lo va a tentar? Satanás es cualquier cosa menos bolsa. ¿Por qué nos tienta a nosotros? Porque tiene la oportunidad de quebrarnos. Pero en este caso, no de sacarnos de la vida eterna, sino de sacarnos del propósito de Dios. Ahora, el diablo está más consciente que usted y que yo de la vida eterna que tenemos, pero también sabe el desgraciado ese que él puede estorbar el propósito de Dios para nosotros si nos descuidamos. Incluso algunos de nosotros, y disculpa que me meta aquí en este paquete, aunque yo estoy claro que mi salvación es imperdible, algunos de nosotros todavía no estamos muy claros de esa imperdible salvación. Yo sí estoy claro de que lo que está revelado a mí ya se me iluminó, pero también estoy claro que debo cuidarme de andar cometiendo pecados sociales y morales por causa de el propósito de Dios para mi vida, por amor a mí, por amor a mi familia y por amor a ustedes con los que yo estoy trabajando, porque yo estoy claro que si ustedes se enteran que yo tengo una amante aparte de mi esposa, o que tengo un amante, es decir, vivo con un hombre, un supuesto negado, yo sé que ustedes no me van a recibir más clase aquí, yo estoy claro de eso. ¿O no? ¿O me van a restaurar ustedes? Me van a remangar palo lo que es. Ajá. Entonces tengo sentido de conveniencia. Y por eso todas las ofertas que el diablo tire no me convienen. No me conviene. Ahora, si Adán no hubiera cedido a la tentación por su obediencia, hubiera pasado del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad eterna, quitando la posibilidad de morir a causa del pecado, restando a Satanás el derecho, oiga, de volver a tentar a Adán a causa de su eterna inmortalidad. Pero Adán cedió, es decir, se rajó, se quebró a la tentación y pasó de un estado de inmortalidad a mortalidad cuando sujetó
estando sujeto a las muertes, si Jesús hubiera cedido a la tentación, hubiera caído también en un estado de inmortalidad eterna, llevando al hombre a dicho estado, restándole la posibilidad al hombre de ser redimido. Gracias a Dios que Cristo no se rajó. El estado probatorio por el cual Adán pasó en el huerto del Edén a causa de su obediencia le daba la posibilidad de pasar del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad eterna por su desobediencia. Adán pasó del estado de inmortalidad al estado de mortalidad, lo que hizo posible que Dios sacara al hombre del estado de mortalidad, además de la obediencia de Jesús, es que el hombre pecó en el tiempo. En el caso contrario, Luzbel pecó en la eternidad. Oiga esto, todo lo que sucede en el tiempo, Dios lo puede regenerar. Lo que se da en la eternidad es irreversible. Quiero recalcar este detalle. Lo que le brindó a Dios la oportunidad de salvar al hombre y de perdonarlo es que el hombre pecó en el tiempo. ¿Sí? Y lo que no le da oportunidad, o no le dio ni le dará oportunidad a Dios de perdonar a Luzbel, es que Luzbel pecó en la eternidad, en el tiempo cosmo, o en el tiempo crono de Dios, en el mundo cosmogónico. Pero nosotros, aparte de pertenecer al mundo cosmológico, pertenecemos al estado del tiempo. ¿Sí? Ahora, estamos cerca, ¿verdad? En el caso de Jesús, como el postrer Adán, por igual, era mortal e inmortal. Jesús, por ser mortal, por causa del estado de pecado que Dios puso sobre él, en la cruz murió tanto física como espiritualmente, pero por causa de su obediencia al cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios, fue justificado y vivificado en el espíritu, resucitándolo de entre los muertos, pasando al estado de, inmortalidad eterna, regenerando la vida del hombre, llevándolo al estado de inmortalidad eterna, condenando al diablo y destinándolo para el infierno, en este caso el lago de fuego. A esto se le llama regeneración, señoras y señores. Ahora, por causa de lo que Jesús hizo en su obediencia, como el postrer Adán, todos los que creen en él, por fe, en la gracia de Dios, se les concede el estado de inmortalidad eterna, pasando a gozar de dicho estado en el espíritu, en forma, integral, espíritu, alma y cuerpo, y absoluta, complementándose cuando venga la resurrección en el traslado de la iglesia. Es decir, que esto mortal se ha vestido de inmortalidad y esto corruptible se ha vestido de incorrupción, hablando de la mente. Ahora, entendiendo estas verdades, señoras y señores, creo que a nosotros no nos queda otro sino que estudiar, analizar y ver hasta dónde aquí hay razones genuinas, reales, y aferrarnos a ellas. No aceptar esto que está aquí, como está escrito, como está enseñado, es rechazar la obra vicaria que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Creer alcanzar esto por obra que yo haga es negar la eficacia de lo que ya
Dios hizo a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿habrá un sacrificio más perfecto que el que Cristo Jesús hizo? ¿Puedo hacer yo algo que iguale a lo que hizo Jesús?